la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Carlos, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlos acá como siempre. Y conocer cuáles son estos registros de incidencia delictiva. ¿Qué nos dicen las cifras en el comportamiento de la parte de la seguridad pública en los primeros, o inseguridad pública, según se vea, en los primeros 5 meses de este año? Hola Marcela, muchísimas gracias. Un saludo a tu auditorio. Pues bien, la incidencia en el país pues se ha incrementado en algunos delitos durante estos primeros 5 meses. De hecho, el mes pasado, en mayo, tuvimos alrededor de 189,000 delitos en el país, lo cual suma a un total estimado del año de más de 905,000 delitos, ¿no? Lo cual creo que esto es importante destacarlo porque nos da un panorama en donde la violencia pues se ha arraigado en muchas partes de nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Entidades como Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, pues son algunas de las entidades que más presentan delitos. Entonces creo que esto es importante. Algo que nos parece importante de señalar es los casos de homicidio doloso, que desafortunadamente pues es un delito que lacera mucho a la sociedad, en donde vimos un incremento del mes de abril respecto a mayo de este año de un poco más del 7%, casi el 7.5%. Pasamos de 2,085 homicidios en abril del 2023 a 2,241 en mayo de 2023. Entonces creo que ese es un panorama de cómo se está arraigando y están viviendo las comunidades pues ciertas prácticas de violencia. Uh-huh. Y hoy llamaba mucho la atención esta cobertura que se hace en torno al tema de la inseguridad en el país y se habla de control del crimen organizado de una gran parte del territorio. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que ese control es tal o la presencia del crimen organizado es de alguna manera la que ha habido a lo largo de muchos años, de mucho tiempo, y que no se ha podido combatir? Porque hay una gran diferencia, y acá en la mesa lo platicábamos antes de entrar al aire, una gran diferencia entre lo que significa sí la presencia de los delincuentes, sí la estadística de los delitos, pero de eso a que se ejerza un control sobre los territorios en particular. ¿Ustedes estarían de acuerdo con ello? Yo considero, Marcelo, que sí podrían existir ciertos territorios del país en donde existe un control por parte de grupos criminales, en el sentido en que ya fungen aquellas funciones que debería de tener el Estado. Es decir, reparten comida, ellos cobran el uso de suelo, ellos cobran pues ciertos impuestos que no son legales, ¿no? Que es una atribución que tendrá que tener el Estado. Marcan los precios de los alimentos, como recuerdo el ejemplo, lo que pasó el año pasado en la crisis en el estado de Guerrero, en donde pues grupos criminales ponían los precios de insumos como el pollo, el gas, etcétera. Entonces creo que eso maneja un control. Entonces lo que vemos aquí es, para que exista un control por parte del crimen organizado, necesariamente el Estado se recula en sus funciones fundamentales, que es la de salvaguardar la integridad y los bienes de la población. Entonces creo que esto sería importante. ¿Qué está haciendo el Estado para que ese tipo de prácticas que pueden hacer algunos criminales dejen de existir? Y creo que vemos en algunos territorios que sucede, ¿no? El ejercicio del periodismo puede ser otro ejemplo, en donde existen periodistas en donde no pueden reportar lo que pasa en su comunidad, pues porque pueden sufrir una agresión por parte de estos criminales. Uh-huh. Entonces creo que son esos signos que deberíamos de tener muy en cuenta al momento de hacer un análisis, y claro, no podemos generalizar, pero sí tendremos que ver puntualmente qué está pasando en cada entidad de nuestro país. Ajá. Ahora, los registros que se obtienen para poder hablar de las estadísticas, ¿son confiables? ¿Hay certeza de que no hay subregistros?
Lo que hemos visto, o sea, en un estudio que sacamos en el mes de abril con cifras de los en ese entonces de cifras de los primeros 3 meses hasta marzo, vimos desafortunadamente una tendencia de algunos subregistros en donde hay varias explicaciones. Una, sabemos que existe una cifra negra de más del 93% de todos los delitos. ¿Qué significa esto? El INEGI dice que de cada 100 delitos solamente se denuncian en el país 7. Y de esos 7 delitos solamente se averiguan y se investigan al menos unos 4. Y de esos 4, para que exista un culpable de una detención y un enjuiciamiento, son casi entre 1 y 2 casos. Es decir, el nivel de impunidad que existe en nuestro país es altísimo. Entonces creo que tendremos que partir de eso, que las cifras que nos brinda el Secretariado Ejecutivo no concuerdan con la realidad por esta situación en donde hay una desconfianza por parte de la ciudadanía de denunciar. Y que no se han hecho mecanismos para salvaguardar la integridad de las víctimas y de las personas que quieren denunciar. ¿Por qué sucede esto? Pues sabemos que en muchos ministerios públicos y juzgados pues se revictimiza también. Cuando hay violencia de género, cuando existen casos de desaparición, cuando hay casos de trata, de extorsión, etcétera. Creo que son delitos que atentan contra la integridad de muchas víctimas y que desafortunadamente las autoridades muchas veces revictimizan. Entonces creo que esto es importante. La otra es que si hemos visto un supuesto subregistro, ¿no? Creo que esto es importante saberlo. No lo podemos determinar, pero nos parece extraño que en ciertos delitos que antes tenían una tendencia, de repente cambian. Y en la metodología del secretariado siempre plantean diferentes casillas para que las fiscalías metan los casos que suceden en su entidad. Entonces tenemos casos, por ejemplo, en donde delitos como secuestro u homicidio doloso, hay otras casillas. Te pongo el de secuestro. Existe la categoría de secuestro, rapto y otros, y se llama otros delitos que atentan contra la libertad e integridad personal. Y que te dice, esta casilla no significa secuestro, ni rapto, ni otro. Entonces, lo que vemos es que históricamente, desde que cambió la metodología en 2015, eran casillas que tenían 2, 3 casos, 5 casos, muy bajos. Y de repente vemos una tendencia en los últimos 3, 4 años que esa casilla se empieza a sumar más casos de lo normal. Es decir, pasas de un 2016 en donde a lo mejor tenías en una entidad 2 casos y de repente tienes 35 casos. Entonces eso diría, pues, ¿qué está pasando? O sea, si tú tenías una tendencia y de repente cambia, y a la vez lo que nos hace corroborar esta hipótesis es que a la par que el secuestro baja, suben esta casilla de otros delitos. Lo mismo ocurre con homicidio doloso. Claro. Dice, baja homicidio doloso y extrañamente sube la casilla que se llama otros delitos que atentan contra la vida. Y la integridad personal. Y entonces, sí. ¿qué está pasando, no? O sea, y lo hemos intentado, tener una solución, ¿no? Que nos expliquen qué significan esas casillas o qué está pasando, y pues hay mucha discrecionalidad por parte de las autoridades. Exacto. Entonces creo que esto es a lo que nos enfrentamos cuando tenemos cifras y cuando de verdad no podemos saber si están bien o están mal, y aún así en las mismas cifras oficiales que saca el secretariado, pues es un registro y no podremos decir que es la realidad. Sabemos que en delitos como feminicidio, pues también hay una tendencia en donde muchos no se registran correctamente. Pese a que todo asesinato de una mujer debe de ser perseguido en primera instancia como feminicidio y posteriormente relevarlo en dado caso de que se encuentre en otras circunstancias, pues sabemos que todavía las fiscalías no hacen ese trabajo. Pero Luis Carlos, déjame preguntarte algo respecto al feminicidio que me parece muy importante. ¿Es porque no quieren, porque son incapaces, porque les faltan elementos para hacer
esa categorización porque es insuficiente la capacitación que les han ofrecido para poder determinar si se trata o no de un feminicidio, porque no siguen las reglas que se han establecido de que el asesinato de una mujer en primera instancia es un feminicidio hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué está pasando con esto? Es correcto, Marcela. Creo que la primera instancia es que todo asesinato de mujer tendrá que ser perseguido como feminicidio, independientemente de las circunstancias. Después lo recataloga sin más por un feminicidio, pero en primera instancia no debería ser catalogar de esa manera. Eso no está ocurriendo. Entonces, creo que también es, si las fiscalías no tienen las capacidades para categorizar, pues tendrían que denunciarlo, tendrían que decir, pues la fiscalía de tal estado nos vemos rebasados o no estamos capacitados, no tenemos sensibilidad en temas de género, etcétera, entonces no podemos seguir esto. Discúlpenos, ¿no? O sea, creo que valdría más la pena para la sociedad que las fiscalías y las autoridades salieran y dieran la cara y dijeran, esta es la situación real de la que nos encontramos, a decir, no, pues es que sí, fue feminicidio, pero fíjense que... Y nos hacen una larga historia en donde lo que pasa es que nunca tenemos la resolución de los casos. Exacto. Y menos, imagínate, y menos de los que resultan emblemáticos. El otro día leíamos, ¿cuánto? Llevamos más de un año del caso de la joven de Baní. Sí. Y seguimos sin saber qué pasó. Uh-huh. Ese es el grado de impunidad. Y el caso de esta joven, porque fue emblemático y se viralizó, pero como eso tenemos cientos de mujeres que fueron brutalmente asesinadas y que nunca se ha dicho qué pasó y se esclareció en sus casos. Sí. O en el mejor de los casos ha habido una aproximación a la explicación del feminicidio, pero luego nunca se da con el victimario, ¿no? El que cometió el delito. Aunque se sabe que hay una correlación muy directa entre las mujeres y sus asesinos, es decir, que hay una relación inclusive emocional, pues, de parejas y esto. En fin, esta situación es seria, Manuel. Sí, Luis Carlos, buenos días, saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar contigo. En el tema de las desapariciones y en el tema de la trata de personas, ¿qué nos podrías decir con respecto a la incidencia de estos delitos que son delitos en los cuales la autoridad se ve todavía mucho más rebasada que en otros? ¿Qué hay con respecto a desaparición y trata? Claro, bueno, sí. A ver, la cuestión de desaparición, la base de datos que lleva es de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? No lo lleva directamente al secretario ejecutivo, que son de todas estas otras cifras. Uh-huh. Y aún así tenemos una cifra de casi 115,000 personas que siguen desaparecidas en el país. Durante que se tiene el registro. Es un registro desde los años 60 hasta la actualidad. Sí. Pero no es algo que a nosotros nos parece importante de señalar y decir, a ver, es que tendríamos que poner la magnitud de este problema. ¿Qué significa que un estadio Azteca se encuentra desaparecido en este país? Que las personas que caben en un estadio Azteca, y más de ellas, se encuentran desaparecidas en este país. Uh-huh. Y que no pase nada. O sea, lo grave es eso, que tendríamos que, como sociedad también, ser más sensible de la problemática. Las madres buscadoras, los colectivos de buscadoras han denunciado lo que está pasando en las entidades y las autoridades dicen, no, pues no pasa, aquí no pasa. La semana pasada, ¿cuántas bolsas encontraron en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con restos humanos? Y eso debido a partir de la desaparición y lamentable asesinato de los jóvenes que fueron secuestrados en un call center. Uh-huh. Pero si no hubiera pasado ese caso, esos restos humanos que se encontraban en ese predio seguirían estando ahí. Porque no hay una intencionalidad por parte de las autoridades. Nuevamente, sabemos que los colectivos y las madres buscadoras están haciendo todo lo posible con sus medios. Entonces creo que tenemos también una grave situación de desaparición en donde sabemos que también muchos de los casos desconocemos. Y esos son los desaparecidos
que son mexicanos y que hay un mayor registro debido a que existen familiares de las víctimas que denuncian el delito de desaparición. Ujú. Pero ¿qué pasa con la población migrante en nuestro país? Exacto, exactamente. No hay familiares de esos migrantes que están en un traslado por nuestro país que desafortunadamente han desaparecido y que nadie ha denunciado. Entonces también ahí se encuentra una cifra negra muy grande Sí. que tendríamos que analizar. Sí, sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, de las desapariciones, es muy encomiable la labor que hacen colectivos, estos grupos, sobre todo de madres y familiares de personas que no están localizadas y que emprenden toda esa travesía que debería de tener un acompañamiento de las autoridades. Lamentablemente no siempre lo hay o no tendrían por qué las familias estar pasando ese viacrucis que viven, porque tendría que haber un Estado que les garantizaría, primero, que la gente no desapareciera, segundo, que si ocurre, pues que haya mecanismos profesionales de investigación y de procuración de justicia, pero vemos que eso está muy, muy alejado de la realidad. Ahora, me preocupa también, Luis Carlos, esta perspectiva de que desde la sociedad normalicemos el delito, o sea, que naturalicemos que esas cosas pasan y listo, pues ya está, ocurren, y que lo normal es estar analizando las cifras y ahora cuántos y demás, sin que haya una exigencia desde lo social de que las autoridades hagan su trabajo, de que mejoren las circunstancias y sin que haya pues también precisamente eso, una vigilancia de que se pongan a hacer su chamba, porque creo que es lo peor que nos puede pasar como sociedad, seguir normalizando y naturalizando lo que es aberrante, que es la altísima impunidad. Digo, ya nos decías que de cada 100 delitos solo 1 o 2 llegan a tener una consecuencia penal para alguien, y eso es terrible para cualquier país. Sí, creo que nosotros tenemos otro estudio, Manuel, que sería igual como comercial para que su audiencia lo pueda revisar, que se llama Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto en Medios. Sí. En donde lo que hacemos el equipo de Causa en Común es, a través de notas periodísticas, solamente notas periodísticas, retomamos 20 categorías para analizar cualitativamente y también cuantitativamente este fenómeno de agresión violenta que existe contra las víctimas. Es decir, no solamente es el asesinato de una mujer, sino la forma en que se asesinó a una mujer. Vamos a cualificar, y creo que esto es lo más aberrante. Es decir, no dejar a las víctimas como un número, sino hay historias y hay narrativas detrás de todos estos casos que son importantes de analizar y de denunciar. Entonces, vemos, categorizamos tortura, masacre, asesinato de mujeres con crueldad extrema, asesinatos de niños, violaciones agravadas, linchamientos, asesinatos de policías, agresiones y desplazamientos hacia comunidades, porque creo que es importante, pues, lo que decías, Manuel, no solamente quedarnos con las cifras, sino cualificar los eventos que están sucediendo en nuestro país. Y esto surgió a partir de lo que bien mencionas. Nos preocupa mucho ver de qué manera la sociedad normaliza este tipo de eventos. Ver que hace 15, 20 años, donde aparecían cuerpos desmembrados en un predio, era una nota nacional. Y ahora lo que pasa es, mira, otra vez pasó en Zacatecas, mira, otra vez pasó en el Estado de México, mira, otra vez pasó acá, otro más. Y es esa sensibilidad. ¿Qué pasaría si esos casos un día ocurren en países como Francia o Alemania? Sería diferente la situación, ¿no? Entonces también es un llamado a ser corresponsables como sociedad de lo que nos atribuye, de denunciar, de enunciar también lo que ocurre, de no normalizar, de que no está bien, de que se violente a una mujer, de que no está bien, de que se violente a un niño, de que no está bien que agredan a personas, de que no está bien que haya un desaparecido, que haya un desplazado de su casa. Creo que esa es una cuestión que tendríamos que hacer un llamado a la sociedad de ser más sensibles ante las tragedias de terceros.
Luis Carlos Porque Sánchez. en este país en el que estamos viviendo, uno nunca sabe si justamente vamos a atravesar por ese viacrucis de impunidad que existe en nuestro país. Estamos hablando con Luis Carlos Sánchez, investigador de Causa en Común. Te saluda Arturo González. Luis Carlos, si se habla de la violencia en medios, se habla de la violencia en redes, la gente está al tanto de lo que pasa en este país. Hablamos de la normalización de esta realidad de violencia, pero lo que veo que poco se habla, o al menos no se habla con profundidad y sustancia en medios y en general, es las causas. Y bueno, por ahí hay un diagnóstico del presidente de la República que lo atribuye principalmente a la desigualdad, que sin duda algo tendrá que ver, y bueno, él se concentra en lo que considera es su principal línea de acción. Pero tenemos otros dos elementos que me parece que no hemos querido abordar con la seriedad que merece. Uno, el tráfico de armas, que es lo que le da al final el poder de fuego a los grupos criminales que controlan territorios y que siembran el terror en varios estados. Y dos, el tema de las redes financieras, que es a partir de donde se logran hacer de los recursos para operar y para controlar rutas, territorios y poblaciones. ¿Por qué no hemos entrado de lleno a estos temas, Luis Carlos? ¿Cuál es tu punto de vista? Como bien mencionas, Arturo, creo que hay el problema de la violencia es multicausal y creo que tendríamos cada causa debería de tener una estrategia en sí mismo para erradicar. La cuestión de que las causas sociales de la violencia tienen que ver con la desigualdad es un diagnóstico acertado, pero que tendríamos que analizar qué se está haciendo para reducir esas desigualdades sociales. Es decir, el darle un apoyo económico probablemente ayude a jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero también culturalmente, digámoslo así, existe una lógica de la normalización de la ilegalidad que se asume como legal. Es decir, jóvenes que probablemente crecieron y han vivido en situaciones y en contextos de violencia, ¿qué pasa? Normalizan esa situación de violencia como tal y no la cuestión. Es decir, cuando probablemente vieron a su padre delinquiendo, a su primo delinquiendo, a su tío delinquiendo, ¿qué pasa? No lo asumen como si eso fuera ilegal, sino que es parte de un contexto. Entonces tendríamos que asumir que existen narrativas de la ilegalidad que se asumen como tal. Entonces son son contextos de violencia que no tendrían que ser cuestionados por ese individuo. Es decir, pues yo veo normal si mi padre delinquió o si traficaba drogas, etcétera, porque sería algo malo. Y creo que es una cuestión. Sí. Otra, se empieza a normalizar justo estilos de vida vinculados a la violencia. Estilos de vida en donde no eres nadie en esta vida, el éxito se basa en el poder adquisitivo que tienes, en los lujos que puedes presentar, en la forma en que te vistes, en los lugares en donde estás, etcétera. Entonces, esa es una narrativa que también muchos investigadores lo han enunciado, pues, de una narcocultura. En donde se ha investigado desde que existe este problema qué implica eso, y que la música, las series, programas televisivos siguen impulsando ese estilo de vida. Y eso es lo que ve la sociedad, y entonces también es pues, si yo solamente tengo que ser exitoso conforme a este estilo de vida, pues tendremos que conseguir este estilo de vida. Pero es que además pasa, si me permites, Luis Carlos, que otros caminos son prácticamente imposibles de recorrerlos para poder obtener eso mismo que el crimen les deja como dividendo. O sea, hacer una carrera exitosa como empresario, como profesionista, demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, a diferencia de esto otro, que luego está de por medio lo más valioso que tenemos, que es la vida, pero ellos no lo ven así. Creo que acabas de dar con un punto importante, ¿no, Marcela? Hay situaciones estructurales que no se pueden cambiar y que tú no le puedes exigir, oye, joven, ¿por qué no estudias en una universidad cuando vives en una población en donde
el camino para llegar a la universidad es muy difícil, cuando no hay otras opciones. No es decir, no es que es la única opción, pero que a lo mejor parecería ser la más rentable para ciertos individuos. Y que justo la narrativa en donde estudias, tienen un trabajo y todo, ya no resulta atractiva. Los jóvenes que estudian una carrera y que desafortunadamente tienen un trabajo precario, en donde no tienen seguridad social, en donde no tienen derechos, tienen jornadas laborales extenuantes, en comparación a este otro tipo de trabajo que te permitiría acceder a bienes que en muchísimos años no podrás acceder de otra vía. Ujú. Entonces, eso resulta atractivo para las juventudes. La otra cuestión, y que también sería bien importante analizar, hay un, digámoslo así, existen muchos grupos criminales que adhieren a sus filas de forma forzada a jóvenes, y que creo que no es algo que no hemos estado analizando lo suficiente. Ujú. Esta integración forzada a los grupos criminales se debe a que justo muchas de las personas desaparecidas que han logrado ser localizadas han denunciado. Yo estaba en mi jornal, trabajando de jornalero, y de repente llegaron unos hombres criminales, nos dijeron a punta de pistola, súbanse a la camioneta y ahora trabajan aquí, ahora tienen que hacer esto Claro. y esto. Sí. Esa es otra de las formas que no se ha enunciado también, que pueda haber de forma forzada un agrupamiento por parte de los jóvenes. Bien. La Bien. otra de las cosas, te escucho. No, es que ya digo, está súper interesante todo este análisis, Luis Carlos. Lo que pasa es que ya tenemos poco tiempo. Si quieres cerrar, por favor, la idea. Sí, solamente con lo último que mencionaba Arturo y finalizamos. Creo que el análisis de la violencia también tendría que ir acompañado de resolver las causas de esa violencia. Claro. Y sabemos que aquí la corresponsabilidad de muchos países en Bien. donde también han llegado a ser parte de esta red de criminalidad, principalmente con el tráfico de armas y de sustancias ilícitas, creo que también tendrá que ser muy importante. Mil gracias, Luis Carlos, por estar con nosotros. Ya estaremos Residencial platicando. Líbano, donde los sueños comienzan. Contamos con 3 modelos de casas de un solo piso y un modelo de 2 pisos con recámara principal.